Claro que sí, claro que sí. Y ustedes que tanto se les llena la boca de hablar de respeto, se les olvida que la portavoz de Sumar del Ayuntamiento de Madrid entró en una capilla para decir cosas contrarias al Papa. Señor, ¿quería intervenir la señora Arcín? Sí. No es obligatorio, señora Arcín. Pero sí quiero. Ah. Quiero invocar el artículo 114 por la falta de decoro y de dignidad que acaba de tener la bancada de enfrente. Señora Arcín, Yo no creo tiene... que puedes tener una pregunta escrita. Que no tiene la palabra, no. Señora... Señor Albert, creo que hoy se ha equivocado. Creo que ha tenido una oportunidad para mostrar empatía y para comprometerse contra un racismo absolutamente inaceptable y ha elegido, creo que la peor opción. Creo que está a tiempo de disculparse y creo que sería lo correcto. Señores consejeros, señores diputados, imagínense que esta noche, al salir del Pleno, fallece su madre, que fallece su hijo. Imagínense en esa sala de hospital, mientras sostienen la mano, mientras ven cómo exhala su último aliento. En ese instante, donde el mundo se derrumba ante sus ojos y saben que nada volverá a encajar. Imagínense sin fuerza, sin aire, con el dolor agarrándoles el cuello, teniendo que ir al mortuorio para elegir el fénetro, la caja donde van a despedir a la persona que más han querido en esta tierra, el coche fúnebre. Imagínense ustedes sosteniendo una carpeta de papeles entre sus manos con fuerza, mientras los promotores de los tanatorios buscan la sala más acorde a sus necesidades y empiezan a llamar a tanatorios. Llaman al tanatorio Servisa, después de una llamada larga, y dicen que no hay salas disponibles. Llaman al tanatorio del M40, después de una llamada larga no hay disponibles. Llaman a otro tanatorio, y no hay salas disponibles. 2 horas así, 2 horas después de perder a su hijo, 2 horas después de arrastrar el alma por un pasillo, y llega una frase de boca de los propios trabajadores que congela el alma, que sí hay salas disponibles, pero que no os las dan porque son gitanos. Esto lo viví yo, esto lo vivió Abraham Jiménez una semana después y lo ven cientos de familias gitanas en los tanatorios de Madrid. Abraham Jiménez llegó al tanatorio Servisa con la sala asignada, siguiendo en el coche el cuerpo de su primo, pero al verles llegar la sala ya no estaba disponible. 1 hora de discusión, 1 hora de humillación, 1 hora con el cuerpo de su primo aparcado en la calle. La solución es la de siempre. El Tanatorio Sur. En mi caso siempre me dicen lo mismo. Solo había una sala disponible en todo el Tanatorio Sur. El Tanatorio Sur cuenta con 50 salas. Una de las no reformadas, de las pequeñas. Cuando llegué a ese tanatorio, apenas 2 estaban ocupadas. Siempre en las salas de siempre, en las no reformadas. En las salas para gitanos, donde despedimos siempre a nuestros familiares. Yo les pregunto, si acaso nuestro dolor vale menos. Si acaso nuestros muertos valen menos. Si acaso las lágrimas de una madre gitana valen menos. Porque, señorías, en el momento en el que unas lágrimas de una familia gitana por despedir a sus hijos molestan más, según qué sitio, no están fallando las instituciones. Estamos fallando como seres humanos. Señorías, hay un refrán que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Pues bien, señora Ayuso, tiene usted mucha calma. Silencio. Señora Ayuso, tiene usted un don para juntarse con lo peor de cada casa. Mire, Juan Carlos González, el socio de su novio, encarcelado en Miami, ese lugar que tanto le gusta visitar por contrabando. Qué curioso, lo que le gusta criticar a Venezuela, pero cuando se trata de hacer business con su petróleo la cosa cambia. Es usted rarita, moralmente hablando, Fernando Camino, el empresario que creó la sociedad que compartió con su pareja, el que es también directivo de Quirón, el que cerró un restaurante en León para cenar con usted y conseguir que usted cesara a la interventora que le pedía justificar los pagos a Quirón y que... Escuche, Silencio, señora Ayuso, señorías, que igual le por viene favor. bien. Y que consiguió que de un plumazo usted le diera 1.390 millones de euros. La cena más cara de toda la historia, pagada con dinero público, como los 70 millones también que ha decidido perdonar a Quirón y a Rivera Salud. ¿Cómo no?
Y en este trato a favor que hace con el principal cliente de su pareja, ¿qué sacan los madrileños? Pues una sanidad peor, listas de espera récord, faltas de cama, falta de personal, urgencias colapsadas. Así que cuénteme, además de seguir pagando su ático, ¿cuáles son los objetivos de la sanidad pública? Muchas gracias. El objetivo es que Madrid siga teniendo la mejor sanidad de España. Ayuso, la cabra tira al monte y tiene usted el monte plagadito por una banda de delincuentes. Su novio, el socio encarcelado en Miami, el que falsificaba las facturas con una petición de cárcel de 3 años por estafar 70.000 euros a los fondos europeos, por no hablar de su entorno más cercano, su hermano, que se hizo de oro durante la pandemia. Mire, yo no sé cuándo se ha reencontrado con la fe, pero sí sé que le queda resto de ese ateísmo declarado en el 2019, porque en las procesiones de Semana Santa parecía usted más centrada en pensar cuántos millones le iba a regalar en el próximo Consejo de Gobierno a Quirón que en entender la muerte y la pasión de Cristo, señora Ayuso. Y le dio para pensar, 120 millones de euros que le ha dado esta semana a Quirón. ¿Usted perdería la fe a los 9 años o no, según le convenga? Lo que sí le digo es que ha perdido la vergüenza en el mismo momento en el que ha decidido desguazar los servicios públicos, colocarse al lado de un genocida, de un pederasta y de un esclavista, señora Ayuso. Usted arrasa con todo, como sus colegas, los que tienen el botón nuclear que amenaza con destruir civilizaciones. Señora Ayuso, ¿dónde está usted? ¿Con los que están haciendo aguantar la respiración al mundo o con los derechos humanos? ¿Dónde está usted, señora Ayuso? ¿Con el amor al prójimo o con el infierno en la tierra? Mire, aplaudir el genocidio en Gaza, como usted ha hecho, alinearse con los que están pretendiendo aniquilar a poblaciones enteras, como usted ha hecho, eso sí es la cultura de la muerte. La suya, no se equivoque. Muchas gracias. La redistribución de riqueza en la región. Muchas gracias. Gracias, señoría. Señora. Promovemos la creación de la riqueza. A lo que se han dedicado es a vender Madrid al lobby inmobiliario, al lobby de la sanidad privada, a esas grandes fortunas que están aterrizando sobre el barrio de Salamanca y cuya onda expansiva empuja a los madrileños primero a la periferia y después de la periferia a provincias como Toledo o como Guadalajara. Ustedes no tienen otro proyecto para los madrileños más que el empobrecimiento, el abandono y finalmente la expulsión. Con su modelo da igual que seamos la comunidad más rica, porque esa riqueza nunca permea hacia abajo. Ese es el motivo por el cual el 40% de los hogares madrileños no llega a fin de mes, el 63% si nos fijamos en los que pagan un alquiler. Ese es el motivo por el cual el riesgo de pobreza en esta región lleva cronificado en torno al 20% una década. Ese es el motivo por el cual somos la comunidad que menos invierte en atención primaria, que menos invierte en gasto por alumno y menos invierte en servicios sociales. Y ese es el motivo por el cual los madrileños cada vez tienen que poner más de su bolsillo para garantizar la educación de sus hijos, la sanidad o la residencia de sus mayores. Todo porque tienen un gobierno que en lugar de esforzarse por reducir las desigualdades se esfuerza en intensificarlas. Tal es así que ustedes de los fondos europeos en el Ayuntamiento de Madrid han decidido premiar a los distritos de rentas altas como el de Salamanca con 76 millones de euros y castigar a otros como el de Villaverde con inversiones menores de a 73.000 euros. Eso es a lo que se dedican ustedes. Ustedes hacen esto desde el más absoluto desprecio a la democracia y desde la más evidente falta de respeto a las reglas de juego. 4 varapalos les ha dado ya el Tribunal Supremo en los últimos 4 meses, 2 de ellos por impedir a la oposición hacer nuestro trabajo, 1 más por articular un sistema irregular para controlar Telemadrid y otro más por el intento frustrado afortunadamente del Ministerio de Sanidad que dirige Mónica García para mandar a las madrileñas a abortar fuera de esta región. Ustedes gobiernan de espaldas a la ley, de espaldas a los madrileños y de espaldas al sentido común, y lo hacen para poner esta región en bandeja de plata a un conjunto de intereses económicos que les pagan a ustedes ofreciéndoles un ecosistema mediático y económico que les sostiene en el poder para que puedan así seguir ofreciendo esta región a sus patrocinadores. Pero ¿saben qué les digo? Que los sistemas autoritarios terminan cayendo, que las autócratas terminan cayendo, que nosotros vamos a darle a los madrileños la oportunidad de recuperar el control de su vida y que frente al Madrid decorado para turistas vamos a ofrecer un Madrid que reindustrializa Madrid en verde, generando más empleo y empleo de mejor calidad para generar región. Frente al Madrid de los seguros privados que agujerea el bolsillo de los madrileños, el Madrid de los servicios públicos eficientes y accesibles. Frente al Madrid de los especuladores, el Madrid de la vivienda pública y de calidad. Y frente al Madrid de la arrogancia y de la imposición y del ego, nosotros vamos a poner un Madrid, ahora sí, que sea libre de parásitos como ustedes y de los lobistas para los que trabajan. Muchas gracias. Gracias, presidente. Señora Ayuso, ¿cómo se siente cumpliendo la ley?
¿Cómo se siente después de poner en marcha el registro de objetores de conciencia? Mire, hoy las mujeres madrileñas estamos más cerca de poder tener garantizado el derecho al aborto en la sanidad pública. Hoy las mujeres madrileñas somos un poco más libres, a pesar de usted que se encadenaría para impedirlo como buena fanática que es. Hoy las mujeres madrileñas somos un poco más libres, a pesar de usted y gracias a una ministra de Sanidad que cumple. ¿Cómo escuece, ¿Cómo escuece? Que 1000 veces dijo que no lo iba a hacer y 1000 veces se ha tenido que tragar su orgullo. Presidenta, formulo mi pregunta. ¿Cuáles son sus medidas para garantizar el poder adquisitivo de las familias? Si está cayendo de ser cómplice, usted que es cómplice cada éxodo de país comunista que ha mandado a millones de personas a vivir a España y a la Comunidad de Madrid huyendo de sus políticas de miseria y de hambre, no es por saberlo. Pero llegó su turno de réplica. ¿Sabe lo que ayuda a llegar a fin de mes? La prórroga de los alquileres, aprobada gracias a la izquierda. Que no se enteran que la gente no llega a fin de mes porque ustedes han vuelto prohibitivo vivir en la Comunidad de Madrid. Mire, hoy están en la Asamblea las educadoras infantiles en huelga. Señora Ayuso, ¿usted se cree que se puede vivir en Madrid con un sueldo de 1040 euros como cobran ellas? No, no se puede ni pagar un alquiler, ni formar una familia, ni ir a un dentista si se te rompe una muela. Y además es que, ¿usted sabe cuánta gente vive así en Madrid? ¿Usted sabe que la mitad de los trabajadores en Madrid cobran menos de 1.500 euros? Es que ese es el problema, que no se enteran porque mientras ustedes han convertido a la Comunidad de Madrid en un paraíso fiscal para los millonarios, la gente de a pie vive con el agua al cuello. Exactamente, porque ustedes dicen que Madrid está de moda y los madrileños y las madrileñas no llegan a fin de mes, porque ustedes gobiernan para el barrio de Salamanca, pero no para los trabajadores que madrugan todos los días para ir a trabajar. Señora Ayuso, este martes Trump amenazó con destruir una civilización entera. Este martes Trump amenazó con aniquilar un país de 90 millones de habitantes y lo que hizo la derecha española fue pedir sensatez. El cobarde de su jefe puso un tuit pidiendo sensatez y ni siquiera puso el nombre de Trump. Y usted igual de cobarde, callada como con el genocidio de Palestina, callada efectivamente con los 250 asesinatos por Netanyahu en el Líbano, callada y de espaldas al pueblo español que se ha puesto desde el minuto 1 del lado de la paz, porque así están las cosas ahora mismo. De un lado los pueblos del mundo pidiendo paz y del otro lado ustedes, la derecha española, que ni siquiera se atreve a decir que aniquilar a un pueblo está mal. Y si ustedes no se atreven ni siquiera a decir eso, señora Ayuso, ustedes no están capacitados para gobernar este país y no deberían ser capaces de mirarse al espejo cada mañana. Muchas gracias. Gracias, señor. Simplemente una aclaración, señor presidente. La pregunta, efectivamente, yo comparto con usted la idea de la pregunta. Yo creo que la pregunta puede formularse en un primer momento de mi intervención o puede formularse durante que se desarrolla la intervención. Por supuesto. Yo le he hecho la pregunta a la señora consejera en 3 parámetros al final de mi intervención. Le he dicho, contésteme usted, por favor, a estos 3 parámetros. Sí. Y le he hecho la pregunta sin ningún problema. Sí, hay diputados que lo hacen, por supuesto, en el curso de la intervención. Pero lo que quiero decir es que hoy hemos tenido 2 casos en que conviene que quede clara cuál es la pregunta. Que quede clara cuál es la pregunta. Simplemente, la pueden formular en el primer momento o a lo largo de la intervención, estoy de acuerdo con el señor Fernández Lara. Pero que quede clara cuál es la pregunta, porque hoy ya hemos tenido 2 casos donde eso ha producido situaciones especiales. Bueno, nada más, solamente... No, era un recordatorio. Bueno, seguimos con las preguntas. También a la consejera de Educación, la señora de Villota Chocano, del Grupo Parlamentario Popular. Gracias, presidente. ¿Qué valoración